El siguiente ejercicio nos dice calcula el área de la parte sombreada. El radio de la circunferencia es igual a 20 centímetros. Analiza la figura. El polígono es un hexágono inscrito en una circunferencia. ¿Qué significa esto? Que dentro de la circunferencia hay un hexágono. Entonces, debemos analizar bien el ejercicio y en este caso nos da una gráfica para poder entender. Si observamos bien, hay un círculo, dentro del círculo hay un hexágono y entre el círculo y el hexágono hay partes que en este caso están sombreadas y es el área que debemos encontrar. Si observamos bien, ¿qué tendríamos que hacer? Si encontramos el área de la circunferencia, que es la más grande, podríamos restar el área del hexágono y lo que me sobra sería justamente el área que está sobrando aquí en este caso. Entonces lo que tendríamos que hacer en primer lugar es encontrar el área de la circunferencia para luego encontrar el área del hexágono. Entonces vámonos a encontrar en primer lugar el área del círculo. Para ello vamos a anotar los datos que nos da el ejercicio. Dice calcular el área de la parte sombreada. El radio de la circunferencia es igual a 20 centímetros y no nos dice más. Entonces yo voy a anotar aquí que tenemos una circunferencia de radio igual a 20 centímetros. Eso es lo único que nos da hasta el momento. Entonces significa que yo tengo una circunferencia y esa circunferencia tiene como radio, este va a ser mi radio, tiene como radio 20 centímetros. Este sería el radio. Ese sería nuestro radio, que le vamos a poner la letra R de radio, que es igual a 20 centímetros. Entonces yo puedo calcular el área, porque nos pide calcular el área de la parte sombreada. Entonces tenemos que calcular el área. Primero tenemos que calcular el área de la circunferencia esta. Entonces voy a anotar la fórmula. El área de una circunferencia es igual a, anotamos, es igual a pi, vamos por acá, pi multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces esa sería nuestra fórmula para calcular el área de un círculo y vamos resolviendo. El área es igual a pi, como sabemos es un número que lo vamos a copiar, vamos a utilizar calculadora para este ejercicio. Pi multiplicado por el radio. ¿Cuánto viene a valer nuestro radio? En este caso 20 centímetros al cuadrado, porque nuestra fórmula dice r cuadrado, entonces sería 20 centímetros al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula. Pi por el radio en este caso es 20 centímetros multiplicado al cuadrado. Entonces vamos a utilizar la calculadora para hacer ese ejercicio. ¿Y qué tenemos que multiplicar? Pi. Entonces shift pi, vamos aquí abajo, multiplicamos por 20 al cuadrado. Pi por 20 al cuadrado sería 400 pi o 1256.63, y ese resultado es el que anotamos. El área de la circunferencia es igual a 1256.63. ¿De qué estamos hablando? Centímetros, metros, kilómetros, de centímetros. Entonces sería centímetros cuadrados. Y nuestra área, el área de nuestro círculo en este caso sería 1256
56.63 centímetros cuadrados. Ese es el área de nuestro círculo. Ahora, para poder responder al problema, el problema me pide que yo encuentre el área de la parte sombreada. Tenemos un círculo y dentro del círculo hay un hexágono. El área del círculo ya lo encontramos sin problema. Ahora yo necesito encontrar el área del hexágono. ¿Para qué? Para luego restar área del círculo menos área del hexágono, y ese resultado es lo que sobra. Ese resultado es la parte sombreada. Entonces, para ello, esto era todo del círculo. Vamos a irnos aquí. Voy a poner aquí hexágono para que nos demos cuenta que estamos trabajando en el hexágono ahora. Y vamos a anotar los datos, la fórmula para encontrar el área de un hexágono. En este caso, el área para hallar, o la fórmula, mejor dicho, para hallar el área de cualquier polígono regular, sea pentágono, hexágono, heptágono, octágono, etcétera, tiene una única fórmula que es igual a el número de lados multiplicado por la base multiplicado por la altura, y todo eso dividido entre 2. Esa es la fórmula que tenemos para calcular el área de cualquier polígono. Vamos reemplazando datos. El área es igual a número de lados. Estamos hablando de un hexágono, o si quieren contémoslo, tiene 6 lados. Entonces, en vez de poner NL, yo voy a poner 6 por base. ¿Cuánto mide la base? Revisemos. Aquí tenemos que razonar y observamos. Vamos a anotar algunas cositas aquí. Si ustedes observan, se forma un triángulo equilátero. Se forma un triángulo equilátero donde esta línea que podemos observar aquí, esta línea que viene a ser el radio de mi circunferencia, también viene a ser el lado de mi triángulo. Entonces, yo observo cuánto mide el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia mide 20. Entonces, ese 20 es la medida de cada uno de los lados del triángulo equilátero que se viene a formar en mi ejercicio. Entonces ya no le voy a poner L, le voy a poner el valor. ¿Cuánto vale cada lado? En este caso, cada lado viene a valer 20. Vamos a bajarle un poquito. Vale 20 y vale, como es equilátero, todos los lados valen 20. De esa forma yo encontré entonces la base. ¿Cuánto es la base? Fíjense, el lado del triángulo que formamos viene a ser la base del hexágono. Entonces la base sería 20 por la altura. La altura de mi triángulo, observemos el dibujo. La altura del triángulo. ¿Cuál es la altura del triángulo? La altura del triángulo, si recordamos, es la línea que viene perpendicular a la base. Entonces la altura sería esa línea azul. Esa sería la altura de mi triángulo. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la altura? Volvemos a dibujar el triángulo. Voy a volver a dibujar el triángulo. En esta parte voy a volver a dibujar el triángulo. Vamos a hacer todo azul y más grande lo voy a hacer. Es un triángulo equilátero. Estoy volviendo a dibujar el mismo triángulo que tenemos en la parte izquierda. Este rojo lo estoy volviendo a hacer, o eso intento hacer, ¿ya? Es un triángulo equilátero que tiene una altura. Entonces, ¿cuánto mide esta parte de aquí? Mide 20. Entonces yo lo voy a anotar. Voy a anotar 20. Esto mide 20. ¿Y cuánto mediría desde aquí hasta aquí? Si observamos, en la mitad del triángulo. ¿Cuánto mide todo? Mide 20. Y la mitad mide 10. Entonces yo me voy a quedar solo con esa mitad. Lo demás lo voy a borrar. Me voy a quedar con esa mitad solamente. ¿Y qué clase de triángulo se está formando en esa mitad?
se está formando un triángulo. Aquí en esta parte de aquí se está formando un triángulo rectángulo. Y yo necesito encontrar la altura, o sea, necesito encontrar X. Aquí le voy a poner que necesito encontrar, vamos a marcar, necesito encontrar X. Entonces recordemos cómo encuentro ese lado que falta, teniendo esta línea de aquí, que se llama en un triángulo rectángulo, se llama hipotenusa, y esto se llama cateto. Entonces, ¿cómo encuentro este cateto? Teniendo hipotenusa y teniendo cateto, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo en esta parte de aquí, en esta parte derecha. Voy a escribir operación auxiliar. Nos vamos a ir en la misma dirección para no tener problemas y confundirnos. Vamos a ir en la misma dirección del hexágono. En esa parte lo vamos a hacer operaciones auxiliares. Vamos a hacer la operación auxiliar de este triángulo que tengo aquí a la derecha. Este ya lo vamos a borrar porque ya no lo necesito. Ya cumplió su misión. Ya entendimos esa parte. Entonces yo necesito encontrar X. ¿Para qué necesito encontrar X? Porque en la fórmula, en esta fórmula, me pide altura. ¿Y cuál es la altura? Esta X. O si quieren le ponemos H. Eso es lo que tengo que encontrar. Para ello estoy haciendo una operación auxiliar. ¿Y qué voy a hacer dentro de la operación auxiliar? Voy a hacer el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Recordemos, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, que en este caso le vamos a poner x cuadrado, a un cateto al cuadrado, más el otro cateto que es 10 al cuadrado. Entonces eso me dice el teorema de Pitágoras. Reemplacemos datos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Revisamos, la hipotenusa vale, aquí está, 20 vale la hipotenusa. Entonces yo pongo aquí, en vez de poner hipotenusa, pongo 20. Es igual al cateto al cuadrado, mi cateto es x, más 10, que sería el otro cateto. Entonces procedemos resolviendo esa parte, donde resolvemos 20 al cuadrado sería igual a 400, es igual a x cuadrado, va a seguir siendo x cuadrado, no pasa nada, se mantiene. 10 cuadrado va a ser 100. Luego este 100 que está multiplicando, perdón, este 100 que está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Recordemos que si está sumando pasa a restar. Luego, eso sí lo vamos a hacer más abajo, hacemos la diferencia. 400 menos 100 sería 300, es igual a x cuadrado. Ahora este cuadrado que tenemos como exponente, si yo lo paso al otro miembro a acompañar al 300, pasa, recordemos, pasa como raíz cuadrada. Entonces yo anotaría la raíz cuadrada de 300 va a ser igual a x. El cuadrado que teníamos ya desaparece, pasa al otro lado como raíz. Sacamos la raíz cuadrada de 300, anotamos raíz cuadrada de 300 y tenemos 10 raíz de 3 o 17.32. Ese sería el valor de x. ¿Y qué es x? ¿Qué es x? ¿Qué es ese 17.32? Ese 17.32, vamos a anotarlo, viene a ser x o, vamos a poner entre paréntesis que eso es la altura del triángulo rectángulo.
sea la altura de este triángulo. Eso viene a ser 17.32. Haciendo ese ejercicio, ese teorema de Pitágoras, hemos encontrado el valor de h. Recuerden que h significa altura. ¿Y cuál es la altura en mi triángulo? Es x. Entonces, en vez de poner h, voy a poner su altura. ¿Cuánto es la altura? 17.32. Luego vamos a volver a anotar área. Mientras resolvemos ya ese ejercicio, área es igual, no nos olvidemos de que esto por fórmula es dividido entre 2. Procedemos a resolver ese ejercicio. Multiplicamos 6 por 20 por 17.32, multiplicamos y lo dividimos entre 2. Vamos a utilizar la calculadora y anotamos 6 por 20, 6 por 20 por 17.32 nos da un igual a 2078.4 y eso lo dividimos entre 2. Tenemos un resultado de 1039.2. Entonces yo anoto el área de mi hexágono, porque estamos encontrando el área del hexágono. Esta es la fórmula para hallar el área de un hexágono. Entonces el área del hexágono es 1039.2. ¿De qué hablamos? Centímetros, metros, kilómetros. Estamos hablando de centímetros. Y entonces anotamos centímetros cuadrados. Esto acomodamos para que quede normal. Ahora, ese es el área del hexágono. Ya tengo el área de un círculo, tengo el área del hexágono. ¿Qué procede ahora? Para encontrar lo que me pide el ejercicio me pide calcule el área de la parte sombreada. Y la parte sombreada es lo que vemos aquí, lo que está entre el círculo y el hexágono. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa parte que sobra? Voy a anotar el área del círculo menos el área del hexágono. Y el resultado va a ser la parte sombreada. Entonces anoto el área de la parte sombreada. Lo vamos a escribir área parte sombreada, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo y nos ubiquemos al momento de hacer el ejercicio. El área de la parte sombreada va a ser igual a, voy a anotar la letra A, el área de la parte sombreada va a ser igual a el área del círculo menos el área del hexágono. Entonces simplemente ahora agarramos y anotamos los datos. El área va a ser igual a el área del círculo. ¿Cuánto es el área del círculo? El área del círculo es, copiamos, es 1256.63 centímetros cuadrados menos, aquí dice menos, el área del hexágono. ¿Cuánto es el área del hexágono? Aquí lo tenemos, lo anotamos entonces y sacamos resultados. En este caso vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer la regla. 1256.63 menos 1039.2 y el resultado es 217. Ese es el área de la parte sombreada. Eso que sobra, eso que sale de la resta es el área de la parte sombreada. Sería 217
punto 43. Como es área, sabemos que estamos trabajando con centímetros, entonces anotaríamos centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos pedía calcular el área de la parte sombreada. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos el área de la circunferencia y le restamos el área del hexágono. Ahora, para encontrar el área del hexágono, nos dimos cuenta que no nos daba la altura y tuvimos que encontrarlo utilizando el teorema de Pitágoras, que esa parte del teorema de Pitágoras lo hicimos en la operación auxiliar del teorema de Pitágoras. Ese sería el ejercicio de hoy.
Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I
ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Walk through fire. Walk through fire. Trying to step back and see the view from above. 'Cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves.
Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be I've been strong. waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go I've been by. waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? Take me in slow, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite. In the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in slow, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes.
The pain is over, feel the darkness take control. Pretty girl writing love songs, but they're never for you. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. I've realized when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you come home, never know what to do. 'Cause I realize when you
Love you less when you come home. Never know what to do.
she's a girl who never found the words to tell you what's been going on. And right behind her eyes, those memories start to blind, so she never asked the sky for God. Or maybe she's not right, she's trapped inside her mind where everybody's always wrong. But you think when she breathes and she's more perfect than Eden, more perfect than Eden. You would say there ain't nothing that she wouldn't do. So you just hold it till it's over. Need the way she needs you. Maybe she's a girl who never found the words to tell you what's been going on. And right behind those eyes, those memories start to blind, so she never asked the sky for God. And maybe she's not right, she's trapped inside her mind where everything is always wrong. But you think when she breathes and she's more perfect than Eden, more perfect than Eden.
heart rages around like an ocean in